de YouTube de la cátedra, así que todas las clases se suben a YouTube, tratamos de que sea en la semana. Hay veces que es posible, hay veces que no, nos ha pasado. Dejen de poner el DNI en el chat, no vamos a tomar asistencia. Esta es una cátedra en la cual las clases son para ustedes y para sacar sus dudas y entenderla de manera fáctica. Así que, y esto queda aclarado desde el primer momento. Lo que sí necesito es que todo el mundo se renombre, porque si hay una persona por una cuestión de seguridad que queda como iPhone, como Samsung, o por ejemplo acá tengo 2010-071, si no te nombrás, no voy a poder continuar con la presencia. Pará, Nicolás ni siquiera me está escuchando, siguen poniendo, no pongan DNI. Perdón, fui yo. Fui a la clase y puse directamente. Ahí, así empecé. Es más, esto van a ver que el día antes del parcial hay uno que dice, hola, ¿qué tal? Buen día. Pérez, 23 millones. Es decir, Pérez, no estuviste en ninguna clase. Ahí te das cuenta que Pérez nunca se conectó en el horario de la cátedra. No, está bien. Acabo de entrar porque me permitieron entrar y puse por costumbre. No. Quiero saber qué cátedra se toma. Nosotros tenemos 100 alumnos. ¿Cómo voy a tomar el trabajo de ponerle cada uno? Aparte, vuelvo a lo mismo. Yo que sé quién está detrás del nombre. No, es una locura. Buenas tardes a todos. Ahí tenemos al doctor Farinati. Que me presente siquiera. Soy la doctora Puente. Estaba arreglando una cuestión técnica, doc. Me estaba escuchando. Tenemos voy a tratar de editar la reunión de Zoom porque tenemos una alumna que es hipoacústica, así que necesitamos subtítulos. Voy a ver si la puedo editar desde la plataforma, que yo sepa no lo permite, pero le estaba comentando que tenemos nuestro canal de YouTube, y el aula virtual, así que en el YouTube sí permiten los subtítulos para que pueda seguir las clases. Así que esa sería una solución alternativa, pero lo voy a averiguar, después con tiempo trataré de, ¿cómo se llama? De ver si lo podemos hacer en vivo, más que nada por las respuestas. Te cuento que yo tengo otro alumno en otra cátedra con un problema similar. Estuve buscando por Zoom y no, por lo menos por ahora yo no lo encontré. Depende, yo calculo, nosotros capaz que es una opción que lo genera el Zoom pago, que es el que tenemos en la cátedra, capaz que por eso sería la diferencia. Del gratuito sé que seguro no hay opción. Depende de la versión capaz, pero vamos a intentarlo. Bueno, presentación general, Doc, todo suyo. Bueno, gracias Romy. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos. Más allá del video de presentación que vieron en el aula virtual, les quiero agradecer, un montón de comentarios hubo en estos días, así que lo primero que quiero hacer es agradecerles, ¿sí? Los comentarios que han hecho. Digamos que hoy no voy a hacer comentarios de los comentarios, pero seguramente en las próximas reuniones vaya comentando algunos de los comentarios, ¿sí? Pero bueno, sí me interesa. Romy, ¿ahora soy host? Sí, yo te acabo de editar, Edu. Listo, porque estoy admitiendo más personas. Perfecto. Doctor, ¿me permite un pequeño comentario? Dos pequeños comentarios. No, escuchaba el tema de la compañera. Hay una aplicación que hizo una universidad nacional que se llama Te Escucho, que es justamente para adaptar, creo que es para adaptar Zoom a personas con hipoacúsicas. No tengo la información precisa, pero para mí. Me parece que hay era para gente mí. que la está usando. Lo voy a agendar, pero me parece que era para mí.
No Tengo era entendido que es tengo entendido eso, pero bueno, es gratuita, pero bueno. Bueno, genial, gracias por Vamos, el dato. mire, Yo lo estoy agendando gracias por para... el dato, porque yo también lo voy a buscar, porque bueno, la idea es que se puedan aprovechar estas reuniones, ¿no? No, pero aparte Gisela, Así, que es la alumna, me estaba comentando que ella no había conseguido la forma de que pueda hacerlo, o sea, que se estaba conectando, pero bueno. Voy a robarte un minutito de la presentación y después te dejo, como verás, dale para adelante. estoy a distancia, así que lo que le voy a decir son parámetros generales que el doctor es muy bueno, y capaz que no se lo va a recordar. Y la doctora Puente sí se lo va a recordar. Nosotros somos excesivamente meticulosos, pero esto no está mal. Nosotros, no hay una clase que no nos conectemos, no hay una clase que no subamos, una clase que no tenga PowerPoint, una clase que no tenga documento, o sea, que no tenga su soporte bibliográfico subido al aula virtual, una actividad o algo. Así que, pero como somos tan meticulosos, también exigimos esa correspondencia por parte de ustedes. Es verdad, tratamos de que ustedes entiendan. Nosotros, el memoritismo en esta cátedra, chicos, si vinieron estudiando hasta cuarto año de memoria de derecho, están en la cátedra equivocada. No nos importa saber qué dice de textual el artículo tal, y si es necesario saberlo, le vamos a decir el por qué lo tienen que saber tal cual, y cuál es ese artículo. Fuera de eso, es todo comprensión, es lo que ustedes se llevan. Hoy existe Google, no me interesa nada de memoritismo, por eso nosotros en los exámenes se toman orales. Esta cátedra toma orales los dos, o sea, todos los exámenes. Hay veces que tratamos de dividirlos por apellidos, en 2 días o en 3, pero la modalidad es esa. La bibliografía está y se compone en el aula virtual. Lo que sí necesito es, como todos los cuatrimestres, nombrar un secretario de la cátedra en el cual me va a dar su celular. Yo le voy a mandar un celular y ves en que ustedes van a formar parte y se van a ir adhiriendo a ese grupo de WhatsApp. ¿Por qué es esto? Porque como nosotros tomamos oral, el día del examen puede ser que haya algún inconveniente, problemas de conexión, problemas particulares de COVID que hemos pasado todos, problemas personales. Bueno, nosotros tenemos la vía de comunicación también telefónica, aparte de la plataforma virtual, por supuesto, y aparte del espacio de las clases. Así que estoy buscando un voluntario / voluntaria que sea la secretaria de esta cursada, de este cuatrimestre, y que ustedes formen. No sé si ya tienen formado un grupo de WhatsApp, porque siempre ya lo autoforman. ¿Hay grupo, Sebastián? Bueno, ¿me querés pasar por el chat tu celular, Sebastián, y yo te contacto con vos? Lo que te voy a pedir, Sebastián, que mi número lo reserves únicamente para ti, y vos, y que toda la gente que tenga algún inconveniente, lo que sí va a ser la molestia de que se va a comunicar a través de vos, del chat. ¿Mm? Perfecto, pásamelo cuando puedas. Una cosa, no sé si lo comentaste, Romina. Nosotros trabajamos en equipo, ¿no? Somos 3. La doctora Puente, el que suscribe ahora, y nos falta la tercera integrante, que es la doctora San Germano, ¿sí? Y de hecho, y lo digo por las doctoras son muy entusiastas con el trabajo en esta comisión, ¿sí? Y si se quiere, más entusiastas que yo, o sea, le ponen muchas ganas, y además, ambas hicieron el profesorado en la Facultad de Derecho de Lomas. O sea, que vienen con todas las últimas tendencias en cuanto a lo que hace a la enseñanza y a la dinámica de un curso. Aprovéchenlo, vale la pena, ¿sí? Porque realmente le ponemos ganas. No estoy haciendo ningún autoelogio ni nada por el estilo, sino que las autoevaluaciones se miran,
Si se mira lo que van haciendo ustedes en el aula virtual, se mira la participación que tienen en clase, por más que tenemos arriba de 100 inscriptos, o 100 inscriptos por lo menos, eso se mira, se ve, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta. También otra cosa que está bien, ustedes lo deben escuchar de todos los profesores, pero para mí es muy importante remarcarlo. No estamos en un sistema donde, lamentablemente, no estamos delante del aula, ¿sí? Pero tratemos que esto sea lo más parecido a un aula. Y tratar significa que es decir, que si tienen dudas, nos interrumpen, nos preguntan. No pensamos lo mismo sobre un tema, ninguno de los tres. Incluso a veces nos quedamos hablando entre los tres, después de clase, sobre un tema que dimos en clase. O adelantamos que el otro opina totalmente diferente sobre el mismo tema. Sí, exactamente. O sea, hay cosas que debatimos y somos hiper respetuosos. Por eso también nos interesan también saber sus posturas. Ahora, voy a agregarle algo y ya te dejo para que pongas a grabar, acordate de grabar en la nube. Es verdad. Si querés puedes ponerlo ahora, después no hay problema. Ya lo estoy poniendo a grabar. Vuelvo a lo mismo, el que no puede escuchar la clase no tiene que estar presente. Recording in progress. Datos móviles. No tiene que, si tiene un día, o sea, no hay problema. Nosotros lo subimos al aula, nosotros lo subimos al canal de YouTube. Este es el espacio de ustedes. Nosotros ya sabemos la materia. Ya vuelvo, lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan, de aprender, de incorporar la materia. Es una materia que tiene partes hermosas y partes bastante pesadas, pero es una materia en la cual es totalmente actual todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo es dinámica. Sí, lo que hacemos es, yo veía mucho las devoluciones de las presentaciones, de las cuales nada más se presentaron 20 personas de 87 conectadas. O sea, ya empezamos con un poquito con la primera actividad, te falta, pero vamos a dejar la primera vez. Que decía que contaban de sus experiencias personales, muchos docentes, había una de las chicas que mencionaba, uno no puede ser docente, o sea, uno como docente no puede apartarse de sus experiencias personales. Tratamos de dar el mayor contenido posible, cumplir con el cronograma, pero pasan cosas. El cuatrimestre pasado tuvimos al doctor con COVID, el primero tuvimos a la doctora San Germano, después tuvimos alumnos con muchos con COVID, tuvimos pérdidas lamentables, tuvimos nacimientos que vimos a través de la plataforma Zoom, y todo eso es parte de nuestra docencia. Pero somos comprometidos. Alguien tiene un problema, nosotros nos comunicamos, nosotros hablamos, nosotros explicamos. Pero, a ver, algo bien hicimos, porque somos exigentes, porque tomamos orales, y sin embargo tenemos más de 100 inscriptos. O sea que los que están acá, calculo que tienen intención de aprender. Y nosotros exigimos que ustedes sepan las condiciones mínimas para aprobar. Damos facilidades, un montón. Tratamos de acordarnos los nombres, tratamos de ver cada ejercicio que ustedes hacen. Dense cuenta que yo estoy a distancia y sin embargo me tomo el trabajo de leer cada una de las devoluciones que hicieron con la presentación. Les puedo decir de gente que vive en Moreno, que me acuerdo, desde una persona que creo que es una ex compañera mía de la primaria, por el apellido, después, o sea, todas esas cosas leo uno por uno. Profe. ¿Qué? Y yo, la más lejos, que soy de Bragado. De Bragado, tenemos de Mercedes también, tenemos de, claro, soy excursante de Alberti, me pasé para allá. Tenemos de las extensiones también, los he leído a todos, miren, pero ese es el nivel de compromiso. De que se deja todo y se está acá. Nosotros siempre alguno... Carlino, Karina, recién seguramente te conectaste. Carlino, Karina, nunca más pongas el DNI porque no tomamos presente. Porque si ustedes no se conectan, es la posibilidad, como una clase presencial, de que ustedes no tengan la clase. Ahora, sin la clase no van a entender la mitad de las cosas. Soy sincera. Yo agrego una cosa más, y eso va a título personal. El que en el examen me dice que estudió apuntes y que no leyó la ley, por lo menos no me lo diga.
¿Se entiende lo que digo? Si quieren defender el examen y están tecleando, no me digan que no leyeron la ley. Sí, ¿Sí? mira, es verdad. Romina Perrota, fuimos compañeras de primaria. ¿Viste? Romina Vanessa Puente, ya me acordé. Íbamos a la primaria. Esto es para que ustedes vean que yo leo cada una de todas las devoluciones. Las dos somos Romina Vanessa. Sí. Sí. Por eso, pero no pongan los DNI, es verdad, y lo dije apenas nos conectamos y sus compañeros son de testigos, el día antes del parcial siguen poniendo, hola, Martínez, Karina, DNI, tata, o sea, no se conectó nunca el pibe, o sea, quedó al frente pobre, o sea, ármense. Lo que sí le voy a pedir nuevamente, renómbrense, van al icono de arriba, los tres puntitos, y ponen nombre y apellido. Gente que busca gente, sí, estamos así más o menos. Van a ver que van a conocer a mis niños, van a aparecer de superhéroes, van a conocer a los 4 niños de la doctora San Germano, van a ver, el doctor también, el doctor, las niñas del doctor ya son todos Ya son grandes. Pero esto es así, como nosotros conocemos parte de sus casas y seguramente sus hijos, ¿qué le vamos a hacer? Pero la verdad, ponemos todo, pero también pedimos la misma evolución, el mismo compromiso. Así que yo me voy a despedir, los dejo con el doctor Farinati, les deseo una excelente cursada, y que sepan que, nada, somos una cátedra que siempre será bienvenida, la crítica, siempre que la crítica sea constructiva, siempre tratamos de algo, no la crítica por la crítica, las preguntas no molestan, siempre se lee todo, siempre se contesta todo, y la plataforma virtual está para eso. Privado, general, los chats, como quieran. Y siempre en los horarios de clase hay clase virtual. Si no pueden conectarse, no estén en la calle, no manejen conectados, no hagan ninguna locura. Llegan a sus casas cuando pueden, escuchan la clase, y si no, le vamos a pasar, ¿cómo se llama? La grabación. La grabación, y también el canal de YouTube, para que lo puedan ver en cualquier momento, o verlo reiteradamente si estuvieron un poco dispersos, ¿vale? El material está subido siempre. No, le entré mucho, ¿no? A ver, fíjate. Entré mucho a la postura. Fíjate. Beatriz, por favor. Hay que mutearse, Beatriz. ¿Qué dijo? ¿Beatriz dijo? Sí, Beatriz, habilitaste el audio, Beatriz. Sí, no estoy buscando para deshabilitarlo. Por favor. Me muero. Así Pasa que es distinto este Zoom. ¿Por qué? Sí, así, con la torcha en la cabeza. Bueno, a ver. Pasa que no puedo. Te voy a pedir, Edu, porfa. Sí, estoy en eso. No, al 2010-01672 ya le pedí por favor que se renombre, no se renombró, eliminalo por favor. 2010, ya lo busco. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Bueno, como yo le comenté que me pasé desde sede Alberti, sé que es otra cátedra que es Barreiro, quería consultarle si el material de Barreiro me puede servir, varía mucho, es eso lo que más me preocupa. El material, no tengo ni idea, te digo la verdad, no sabemos mucho. En Derecho Comercial nosotros nos manejamos con la bibliografía que está subida al aula virtual nuestra, pero sí o sí, y el Código Civil y Comercial, por supuesto, obligatorio, si es comentado mejor, yo les voy a dejar ahora un mail de la cátedra en el cual nosotros podemos mandarle algún tipo de bibliografía que puedan adicionar cualquier cosa si lo requerían. Ya se los paso, se los dejo y me retiro, porque tengo Claro que los libros de la cátedra, por eso no sé qué libros pide Barreiro. Pero no los libros de esta cátedra, si no están en el aula virtual, fíjese en el programa, ¿no? Lo que es bibliografía básica, pero si no están en el programa, en el aula virtual, son todos libros que pueden bajar en PDF, o sea, están en internet, ¿sí? No tienen que salir a comprar nada. No, es más, si necesitan manuales, yo se los puedo pasar. Igual, acuérdense que tienen disponible siempre la biblioteca de la biblioteca, tal cual. Y tienen un acceso irrestricto. Pero cualquier cosa, se los estoy pasando en este momento.
mientras vos lo pasás, voy a hacer un comentario. Sabemos, ¿sí?, que existe la posibilidad de algún intento de presencialidad, ¿sí? En concreto, yo por lo menos no tengo nada, ¿sí?, en concreto. Pero sé que la facultad lo está viendo ese tema. Presencialidad esencialmente para los exámenes, no para la cursada. Así que, si bien por ahora nosotros seguimos con este sistema y los exámenes van a ser a través de Zoom, tal vez tengamos alguna novedad en los próximos días o meses. ¿Mm? Bueno, ahora sí, ya les dejé el mail en el chat. Ahora me voy a comunicar con Sebastián, que ya le tomé el celular, así que en cualquier momento te mando un WhatsApp para que lo agendes, y nos mantenemos en contacto. Mañana si puedo me conecto, no les aseguro, pero si no van a ver el doctor Farinati hasta que pueda regresar a la Argentina. Les mando un saludo grande, buena cursada, buen inicio. Gracias, Romina. Gracias. Doctor, ¿la fecha de los parciales ya está? ¿O es algo todavía de...? Sí, ya están. Yo ya pasé el cronograma a la Secretaría Académica, así que lo voy a subir al aula virtual. Perfecto. No lo tengo acá. A ver, denme un segundo. Yo me los anoté, es decir, se los puedo decir extraoficialmente, como para que más o menos tengan una idea. Después subiré el cronograma y lo que queda como oficial es las fechas que están en el cronograma. Pero, denme un segundito. El cierre de actas va a ser el 4, ¿sí? El sábado 4. Entonces, son 2 parciales. El primer parcial sería los días miércoles 29 y jueves 30. ¿Sí? ¿Me pueden llegar a hacer algún cambio? Sí, si viene de Secretaría Académica, alguna cuestión de presencialidad, ¿sí? Pero en principio serían primer parcial 29 y 30 de septiembre, segundo parcial 3 y 4 de noviembre, el integrador el 17 y 18 de noviembre y el final 1 y 2 de diciembre. ¿Sí? Esas serían las fechas. ¿Puede repetir? El integrador. El integrador 17 y 18 de noviembre. 17 y 18 por el tema de los orales, es decir, tomar examen oral lleva tiempo. Entonces, y más cuando estamos en este sistema de Zoom. Si vamos a la presencialidad, tal vez podamos hacerlo en un día. ¿Sí? Gracias. La idea no es que estemos, es decir, antes de los exámenes, lo que vamos a hacer siempre es preguntarles en qué fecha se presenta cada uno para poder ordenarnos, para poder tomarles y que digamos, puedan todos dar sin tener que hacer esos exámenes en que no se termina hoy, se sigue mañana, ¿sí? Es decir, para que ustedes tengan más seguridad en la fecha y que esa seguridad les permita decir, bueno, estudio para tal día. No, que me quedo, no llegué y entonces al día siguiente. Vamos a tratar de que sea así. Así que bueno, esas serían las fechas. Igual les voy a subir el cronograma para que queden no solo las fechas, sino los temas que se van a dar por día, ¿no? Es decir, obviamente los temas son tentativos, porque puede ser que un día demos más de un tema y eso nos haga atrasar en alguna cuestión y a la semana siguiente continuemos ese tema, ¿sí? Pero digamos que más o menos en lo que se ha presentado estaría todo, o está todo el programa. Profe, ¿le puedo hacer una consulta también? 2.
¿Los exámenes, como son orales, van a ser individuales? Sí, siempre. Ah, está bien, gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Ninguna. No, no. No, Bueno. de mi parte no, profe. Bien. Las unidades, disculpe, profesor, buenas tardes. ¿Las Sí, buenas unidades tardes. entrarían en el primer parcial? Están planteadas en el cronograma. Ahí Ah, sí, no me pida, no me maten con eso porque no me acuerdo hasta dónde buenísimo. lo incluí. Pero normalmente, palabras más, palabras menos, toda la parte general está hasta el primer parcial. Y a la mayoría de los contratos, y después derecho bancario y seguros y mercado de capitales, están en el segundo parcial. Listo, muchas gracias. Ah, profe, una cosita más. Bibliografía. ¿Recomiendan La alguna? bibliografía, mire, a ver, ¿O yo les código podría y decir, clases? no es suficiente. Claro, por eso. A ver, van a tener varias cosas. En el programa aparece la bibliografía básica. Están de moda algunos libros, por ejemplo, Vítolo, ¿sí? Para empezar. Este es un programa que es una materia, bueno, a mí por supuesto me gusta, pero es una materia que tiene diversos temas, o sea, un solo libro no les va a alcanzar. De hecho, siempre piensen, ya tienen alguna experiencia en la facultad, siempre piensen que es muy difícil encontrar un libro que siga todo un programa. Y más teniendo en cuenta que los programas fueron cambiados en el año 2018, todos los programas de esta universidad fueron reevaluados y cambiados en algunos aspectos en el año 2018. Para empezar, puede ser Vítolo, puede ser Fabier Dubois, puede ser Sánchez Canabó. Yo les diría eso en cuanto a bibliografía básica que está en el programa. A ver, me fijo en el programa, lo tengo abierto por si me olvido de alguno, pero además de eso, tienen dos cosas. La ley, como les dije, por supuesto que la ley, y también tienen un montón de recursos que les vamos a ir subiendo en las clases, ¿sí? Un montón. ¿Esto qué significa? Que van a tener mucha bibliografía subida al aula virtual. Por ejemplo, ¿sí? De Fabier Dubois, que es, hay un manual de derecho comercial de Fabier Dubois, pero de Fabier Dubois es muy común que cuando vemos lo que es una actividad económica organizada y lo que es una empresa, le subamos artículos de Fabier Dubois, ¿sí? Donde explica qué significa actividad económica organizada. Es decir, van a tener, adicionalmente a los libros, fíjense, de la bibliografía básica, estoy mirando el programa, lo que está planteado es el Manual de Derecho Comercial de Vítolo, ¿sí? Ahora, si de repente quieren usar el de Sánchez Canabó, bueno, esto es, yo se los voy a decir así, estamos en una universidad nacional. Y para mí es como la varita de Harry Potter. Ustedes tienen que buscar el libro que entiendan mejor, no tanto por el autor, sino por cómo comprenden ustedes a ese autor. Ninguno escribe igual. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que con lo que leen lo entiendan. Eso es lo más importante. Más allá de lo que está en la bibliografía básica, que se los acabo de leer, es el primer libro que se plantea es Vítolo, pero después tienen uno para marcas, tienen uno para esto, para lo otro, ¿sí?
Entonces, por eso les digo, vamos a ir de a poco. Los libros, todos los libros, creo que el de marcas no, pero en general debería estar en la biblioteca porque es bibliografía básica, en la biblioteca de la universidad. Pero en general todos los libros principales que hemos planteado para este programa están en PDF, o como les dijo la doctora, se los pasa. Es decir, no van a tener problema con los recursos. Algunas clases, por ejemplo, lo que voy a empezar hoy, que es una introducción, es probable que esté, por eso también tengo Vítolo en la cabeza hoy, pero es probable que esté en Vítolo. No sé si él me robó la idea, yo se la robé a él respecto a la forma de dar esta clase, pero más allá de eso, digamos, Vítolo es una autoridad, yo soy un simple adjunto. A lo que voy es a esto. Lo que les quiero marcar es que sí voy a decir algunas cosas hoy que tal vez no están en los libros, ¿sí? Tiene que ver con la comprensión de esta materia, más que nada. Por eso les digo, es una clase introductoria. Por ejemplo, en el derecho bancario, van a tener que trabajar esencialmente con los recursos que les vamos a subir nosotros. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el mercado de capitales. En cambio, en seguros hay libros clásicos. Seguros es una de las formas, es la última bolilla, pero es en cuanto a la bibliografía no tienen problema porque la ley prácticamente no tuvo cambios, o sea que pueden usar libros antiguos de seguros que los pueden usar tranquilamente. Cuando lleguemos cerca del seguro yo les voy a recomendar un libro, y si no, si lo tengo en PDF se los paso yo. Es un libro que está agotado desde hace muchos años. Pero bueno, no, por ese lado no se preocupen. Vayan pensando en el principio de la materia, lo que hablamos recién. Fabier, Canabó, Vítolo, ¿sí? Y los recursos que les vamos subiendo nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. No. Bueno, ok. Vamos a dar una especie de introducción. ¿Sí? Yo estaba mirando recién el programa para ubicarnos. Segundito. El programa empieza planteando origen y evolución del derecho comercial, la legislación argentina y los proyectos de unificación, la gradual y fuerte influencia de las normas provenientes de la legislación mercantil en los diversos proyectos de unificación civil y comercial. Con lo cual vamos a hacer vamos a comentar un poco esto. Voy a tratar de ser resumido. Yo sigo, no sé si se cae el sistema o qué, sigo admitiendo, así que tal vez algunos entran, salen. Bueno, esta materia es de derecho del consumo y derecho comercial, y derecho empresario. Ahora, el tema es dónde empezó todo esto. ¿Por qué llegamos al derecho del consumo y al derecho empresario? Y en realidad tenemos, por eso les dije voy a resumir mucho, tenemos una evolución de más de 1000 años para llegar a donde estamos en este momento, a esta materia. Y todo empieza con lo que antiguamente, o con lo que se llama hoy, derecho comercial. El derecho comercial, como se entiende hoy, ¿sí? Las prácticas comerciales, como se entienden hoy, digamos que tienen un punto de partida, podríamos decir, en el año 1000. ¿Sí? ¿Por qué les marco ese momento? Comercio hubo desde que hubo excedentes, es decir, hubo la posibilidad de intercambiar productos.
Con lo cual, ¿de qué vale que les hable del código de Hammurabi? Siempre saben que desde las primeras comunidades que pudieron intercambiar, ya ahí estaban realizando actos comerciales. Ahora, dependiendo de la evolución de cada sociedad, y estamos hablando de normas jurídicas en definitiva, porque en eso estamos acá, las regulaciones pueden ser distintas, pero para lo que es nuestra actualidad, tenemos que trabajar a partir del año 1000. ¿Qué sucedía antes del año 1000? ¿De dónde partimos? Nosotros, acuérdense que tenemos una fuerte base del derecho continental. ¿Qué es el derecho continental? En nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué es el derecho continental? Derecho romano, doctor. Parte del derecho romano. ¿Sí? Se habla del derecho continental para diferenciarlo del derecho anglosajón. ¿Mm? Entonces, vamos a centrarnos en qué estaba pasando en Europa en el año 1000. En esa época, ustedes encuentran un mundo dividido en dos grandes áreas, el área cristiana y el área musulmana, donde el Mediterráneo era la frontera. ¿Sí? Ahora, dentro de los cristianos tenemos a lo que era la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, y la Iglesia Ortodoxa. Nosotros, por lo menos en la clase de hoy, vamos a explicar qué pasaba en lo que era Europa Occidental, que tenía que ver con la Iglesia Católica, con la Iglesia de Roma. Les llamará la atención que estoy hablando de la Iglesia, pero tiene mucho que ver con lo que somos hoy. Ahora les voy a decir por qué. Bueno, resulta que, ¿qué pasaba en Europa Occidental? Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, empieza a aparecer el feudalismo. Piénsenlo como un fenómeno económico. Desde lo económico, lo que había era economías de subsistencia, es decir, cada pueblo, cada zona afectada a un señor feudal, lo que hacía era desarrollar actividades para subsistir, o sea, los cultivos, los animales que tenían, era para subsistir esa comunidad. Las comunidades entre sí pierden la comunicación que había en la época del Imperio Romano, los famosos caminos romanos, digamos que se convierten en áreas absolutamente inseguras, por eso el comercio, digamos que no se desarrolla. Pero había algunas zonas que tenían, que desarrollaban una economía que iba más allá de la subsistencia. Por ejemplo, el norte de Italia, alguna costa de España, hacia el Mediterráneo, básicamente por condiciones climáticas que les permitían tener excedentes en lo que producían. El Mediterráneo, en esa época y antes, había sido la ruta principal para el desarrollo del comercio. No es casualidad que los romanos, los fenicios, digan, cualquier civilización buscara siempre dominar las costas del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque ahí estaban las rutas comerciales principales. Y había una que era fundamental. ¿Y camino de la seda era? ¿Puede ser? A eso voy a llegar. Había una que era fundamental, que era la que llegaba al Oriente Medio, a la que se denomina el camino de la seda. La seda venía o de China o de la India, ¿sí? En realidad, lo más importante era la de la India, porque si quieren, el emperador, la de China, perdón, el emperador chino lo que hacía era no permitir que saliera el conocimiento del procedimiento para generar seda, ¿sí? A través de los gusanos. ¿Por qué? Porque era su fuente de ingresos.
Ahora, la seda no era lo más importante, yo les voy a ser muy sincero. Acá yo les hablaba de economías de subsistencia. Entonces, ¿qué podía ser lo más importante? Lo que permitía mantener la comida, que era la sal. Ah, las especies iba a decir, pero no, la sal, más importante. Los libros hablan de las especies, yo por eso lo aclaro a propósito, porque las especies sí, tomillo, ají, qué sé yo, llámenlo como quiera, pero no sé qué había en esas zonas, pero la verdad, eso no me cambia. Lo que me cambia es si yo puedo mantener la carne, por ejemplo. Y la cuestión es que se había interrumpido esa ruta. ¿Por qué? Porque los musulmanes estaban dominando el Oriente Medio y al mismo tiempo estaban las flotas turcas que se la pasaban peleando con las flotas cristianas, y también estaban los llamados sarracenos, que eran los piratas del Mediterráneo. En vez de los piratas del Caribe, los piratas del Mediterráneo. Esto empieza a cambiar a partir de la Primera Cruzada. Por eso les dije, fíjense cómo termina influenciando la religión. Las cruzadas fueron guerras religiosas, esencialmente. Es decir, empiezan cuando los musulmanes no les permiten a los cristianos peregrinar hasta Jerusalén. Digamos que la más exitosa fue la Primera Cruzada, porque hace pie en el Oriente Medio y logran tomar posesiones territoriales. Posesiones territoriales que más o menos las tuvieron durante como 200 años. Esto habilitó nuevamente la ruta de las especias, o como la quieran llamar. ¿Sí? Por supuesto que seguían las batallas navales, que seguían la inseguridad marítima, pero estas zonas de Europa Occidental que tenían cierto grado de prosperidad se encaminaron hacia desarrollar rutas para llegar al Oriente Medio. Desarrollar rutas era de repente tomar posesiones, alguna isla como posesión territorial, no era como la navegación de hoy, había que reponer víveres, también armar flotas de guerra para poder acompañar a los barcos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Llevar los soldados para sostener el Oriente Medio, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Esto fue como una especie de boom económico, porque estas ciudades empezaron a negociar con el Oriente Medio, a comerciar, a intercambiar productos, y después esta situación permitió que el comercio se fuera expandiendo en el área continental de Europa Occidental. O sea, esos excedentes, esas mercaderías que podían venir de lo que era el Oriente Medio, no solo se comerciaban en el norte de Italia, sino que se empezaron a intercambiar con otros productos de Francia, por ejemplo. O sea que empiezan nuevamente a tener auge las rutas comerciales terrestres. Sin embargo, la inseguridad no había desaparecido, o sea, basta con que miren alguna película de esa época, van a ver que el que llevaba el cofrecito de oro por estas rutas terrestres estaba expuesto a que lo mataran. El dinero en esa época valía por su peso, ¿sí? No era como hoy llamamos moneda fiduciaria, no era un billete, ¿sí? Era oro o plata. Bueno, y es este germen, esta expansión económica, lo que nos lleva al derecho comercial y desarrolla el derecho comercial hasta nuestros días. ¿Cómo surge? Bueno, no había esta situación nueva, llamémosla así, le faltaban regulaciones, le faltaban normas, reglas de juego.
Entonces se van generando reglas de juego a través de la costumbre como fuente del derecho, por ejemplo. Se van generando reglas de juego para los que ejercían el comercio, no para todos. Reglas de juego que podían ser, como les dije, costumbres, reglas municipales, reglas establecidas por los señores feudales, ¿sí? También aparecen las llamadas corporaciones, o gremios, creo que lo dicen en algunos libros. ¿Y esto qué es? Era la agrupación de comerciantes de un mismo rubro. Y también ellos dictan sus propias reglas de juego, que en los libros normalmente les dicen no, porque establecían sus propios tribunales, dirimían sus conflictos entre ellos, pero en realidad era mucho más que eso, una corporación. Una corporación, en definitiva, establecía no solo reglas de juego hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces los que integraban esa corporación, todos actuaban en el mismo sentido cuando tenían que desarrollar su comercio. ¿Esa es la época donde surgen los bancos? También. Los bancos como los conocen hoy. En realidad los bancos existen desde los persas, antes de los persas, ¿sí? Pero los bancos como los conocen hoy. Por eso les digo, todo un desarrollo en esa época donde aparecen un montón de cosas nuevas. Yo no sé si habrán estudiado en la secundaria que siempre se habla de la edad oscura cuando hablan de la Edad Media. Bueno, en derecho comercial es exactamente al revés. ¿Sí? No fue una edad oscura, fue una edad de expansión, de creación de nuevas figuras jurídicas. ¿Mm? Ahora, el problema es que cuando aparecen muchas figuras jurídicas, se necesita una regulación, como les decía. Y ahí aparece lo que en los libros pueden llegar a leer como el ius mercatorum, es decir, un conjunto, que era el conjunto de reglas, ¿sí?, que se aplicaban al comercio. Ahora, ¿a quién se aplicaba? A todos no. Y ahí les marco la primera pauta que después la vamos a volver a ver cuando hable del Código del 2015. El derecho comercial nace como un derecho de excepción. Es decir, no es que no se aplique el Código Civil o el derecho civil, no vamos a hablar del Código Civil, del derecho civil de esa época. Se aplica las normas civiles, pero cuando estamos frente a un comerciante, se hace parte del sujeto, cuando estamos frente a un comerciante, aplicamos las normas comerciales. Por eso es un derecho de excepción. A eso se lo llama derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque parto del sujeto, de la calidad que tiene ese sujeto, para ver qué régimen normativo le aplico. ¿Me entendieron esto? Muy bien. ¿Qué derecho que tiene que ver con esta materia es subjetivo? El derecho comercial. No. Que es actual. Derecho del consumidor. El consumidor. Que cuando estoy con un Correcto. consumidor. Porque primero tengo que definir si estoy con un consumidor o no. Recién después de eso, ¿me va siguiendo el tema de esta evolución? Vamos Sí. y venimos, vamos y venimos. Por eso lo explico. Sí, ¿Mm? perdón, doctor. ¿Podría repetir entonces cuando aparece el derecho subjetivo es porque parte de eso? Así me queda. Es un derecho de excepción. ¿Por qué? Porque son reglas que se empiezan a aplicar para los comerciantes. Únicamente para los comerciantes. ¿Sí? No para todos. Y requiere que sea comerciante para aplicársele esas reglas. Lo que les dije de las corporaciones. Cuando yo les hablo de las corporaciones, si estoy hablando de los zapateros, lo que estoy diciendo es, bueno, a los zapateros les aplico estas reglas, no a otros. ¿Sí? Aparecen, esto ya es anecdótico, si estuviera acá la doctora Puente me diría que estoy dando demasiado detalle, pero en sí aparecen algunas normas, las primeras que aparecen, por eso mencioné el Mediterráneo, son regulaciones sobre el comercio marítimo, ¿sí?
Y bueno, por eso les digo, estoy dando demasiado detalle, pero para que vivan un poco el derecho. Las tablas de Amalfi. ¿Escucharon hablar alguna vez de las tablas de Amalfi? ¿Saben lo que es Amalfi? Yo mientras era estudiante no tenía la menor idea, miren. Una ciudad de Italia. Una ciudad del sur de Italia. Pero es a ver, si yo se los tengo que describir, sí, es un pueblito que está en un cañadón, o sea, baja un arroyito y ahí fueron armando un pueblito, ¿sí? Que estaba expuesto a los ataques de los sarracenos o de las flotas turcas. Una cosa chiquitita. Bueno, fueron los primeros que sacaron una regulación marítima para el ejercicio del comercio. Justamente, porque lo único que tenían eran barcos para navegar, porque si no, zona de montaña, no pueden hacer otra cosa. ¿Sí? Eso es decir, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que el comercio no solo se extiende a las ciudades, sino que cualquier pueblito trata de expandirse a través del comercio en esta época. Bueno, empieza como un derecho subjetivo, las corporaciones tienen un gran poder. Yo les voy a dar un ejemplo que no está en los libros jurídicos, pero sí está en los libros históricos, de historia. Imagínense que yo soy, y con eso ya les voy definiendo lo que era un comerciante en esa época, que no es, cuando lleguemos a empresa van a ver que el concepto ha evolucionado muchísimo. En esa época, supónganse que yo vendo lana en Inglaterra. Entonces integro la corporación de los vendedores de lana, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Voy al pastorcito en la campiña inglesa y le digo, vengo dentro de 2 meses a buscar 5 kilos de lana, alquilar las ovejas dentro de unos meses y te compro la lana. O sea, está incorporando a su patrimonio un producto. La corporación de estos vendedores de lana decía, señores, para vender la lana en la ciudad de Brujas, o sea, Bélgica, cruzan el Canal de la Mancha, porque en Brujas había hilanderías, vamos todos en una época determinada. En otras épocas del año, no. ¿Por qué vamos en esa época? Porque entre todos negociamos un mejor precio. Con esto que les estoy mostrando, 2 cosas. Primero, ¿cuál era el concepto de comerciante en esa época? Adquiero para después vender. Lo incorporo a mi patrimonio y después lo enajeno. ¿De qué vivo? De la compra y de la reventa de un producto. Me llevo la diferencia. Ese era el comerciante, no el pastorcito que criaba las ovejas. ¿Sí? Lo que les estoy marcando no es el concepto que ustedes hoy pueden pensar de empresario. Ahora, esto les daba mucho poder económico a las corporaciones. Con el paso de los siglos, vamos a hacer 1000 años. Ahora, con el paso de los 800 años de evolución, listo, llegamos al 1700, 1750. Las corporaciones fueron perdiendo poder porque en realidad van apareciendo los estados nacionales y lo que buscan los reyes es dictar ellos las regulaciones. ¿Sí? Si yo dicto la ley, yo digo que está bien y que está mal, ¿verdad? Entonces, en la medida que se iba haciendo más fuerte el poder del rey, más chocaba con las corporaciones. Con lo cual, ya para 1750, 1760, por lo menos en Francia, el poder de las corporaciones se había limitado muchísimo y prácticamente había desaparecido. Pero les veamos, es decir, si yo les hablé del año 1000 como una especie de mojón histórico, el segundo mojón histórico que yo les plantearía es la Revolución Francesa. Porque en la Revolución Francesa, para lo que nosotros estudiamos, les marca 3 palabritas que suenan en las películas, pero que a nosotros nos sirven para esta clase, que son libertad, igualdad y fraternidad. Las deben haber escuchado. Y de esas 3 palabras me interesa una, que es igualdad.
Yo les dije que el derecho comercial había nacido como un derecho subjetivo. Ahora, ¿qué había sucedido eso? ¿Qué había sucedido? Que obviamente los que no eran comerciantes, los que no estaban dentro de una corporación, no podían ejercer el comercio. Esto generó una gran presión social que fue cada vez tomando más importancia, y cuando hablamos de igualdad, como una de las 3 palabras claves en la Revolución Francesa, no es solo la igualdad con los nobles, es la igualdad para desarrollar el comercio, es la igualdad para desarrollar actividades, cualquiera lo puede hacer. Y se los marco como un mojón porque esto influencia en los códigos napoleónicos de principios del siglo XIX, donde Napoleón y los redactores de los códigos, primero, Código Civil, Código de Comercio, pero en el Código de Comercio ya no tiene carácter subjetivo, sino que se implanta la teoría del acto de comercio. Y entonces, ¿a quién se le aplica la jurisdicción mercantil? ¿Al que es comerciante? Puede ser, pero en realidad se aplica a todo el que realice actos de comercio. No importa si es comerciante o no. Eso es lo que se llama teoría objetiva. Porque no pienso en el sujeto para después aplicar el régimen jurídico, sino que pienso en el acto jurídico realizado. Y el otro tema que se plantea en esa época es, ¿y qué es un acto de comercio? Bueno, como siempre la doctrina se la pasó discutiendo en este punto, hasta que llegaron todos a una especie de conclusión muy sencilla. Porque cada país establecía de manera distinta lo que era un acto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo que la ley diga que es un acto de comercio. Si la ley dice que un acto de comercio es leer un libro, será un acto de comercio. ¿Se comprende? Tan sencillo como eso. ¿Es importante, son importantes los códigos napoleónicos? Sí, ya lo deben haber estudiado en otra materia. Nosotros tenemos en nuestro derecho una fuerte influencia de los códigos napoleónicos. Y en el caso del Código de Comercio Argentino de Vélez, 1859-60, sigue la teoría de los actos de comercio. Ahora, el derecho comercial, todavía en esa época seguíamos hablando de derecho comercial, es muy dinámico, es muy cambiante. Entonces, cuando Vélez saca en 1859-60 los códigos, 1859 para el Estado de Buenos Aires, 1860 para la Confederación, por eso lo digo así. Cuando Vélez saca el Código de Comercio, que fue primero, fue anterior al Código Civil, ya estaba el germen de cambiar nuevamente el método, la metodología para la aplicación de la legislación mercantil. Entonces ya, no sé si por 1880, el Código de Comercio alemán vuelve en cierto modo a la teoría subjetiva. Con esto les estoy mostrando la dinámica del derecho comercial. El derecho comercial es cambiante. Y ahí ya les estoy dando un concepto filosófico. Nosotros en nuestro código actual tenemos ambas ramas del derecho. ¿Sí? Estas dos ramas del derecho tienen una filosofía distinta. El derecho civil, a nosotros, a mí, a ustedes, nos sirve como estructura. Es la base que sostiene todo el sistema jurídico. ¿Vieron contratos? ¿Alguno? Muy bien. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? La decisión de cada parte. Llamémoslo así. Pero también es la decisión de contratar o de no contratar. No es solo sobre qué, sino también... La decisión de contratar o no es uno de los primeros presupuestos. En realidad son varios. Bueno, ahora, eso es derecho civil puro. Esos son, es un soporte, son las bases de los contratos, de cualquier contrato. ¿Y eso puede cambiar todo el tiempo? No, porque justamente yo tengo que sostener una estructura jurídica. ¿Sí? Ahora, en derecho comercial,
por ejemplo, la franquicia, que la vamos a ver acá, es un contrato de origen comercial y sigue siendo comercial. De hecho, el código la llama franquicia comercial. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Nos encontramos con dos ramas del derecho que filosóficamente y por lógica tienen un tratamiento distinto. El derecho civil no puede estar cambiando todo el tiempo, porque el derecho civil tiene uno de sus grandes objetivos es mantener la estructura jurídica. El derecho comercial es cambiante. ¿Sí? Y también en la Argentina es cambiante. Ejemplo, Vélez saca el código de comercio, con varios libros. Al 2015, ese código de Vélez prácticamente quedaba uno de los libros, menos de un libro. Todo lo demás había sido modificado con el paso de los años. Y algunos de los libros de Vélez, por ejemplo el de concursos y quiebras, ya era una ley, ya ni siquiera el libro de Vélez se podía aplicar. Es decir, la parte de concursos y quiebras del Código de Comercio no se aplicaba. ¿Me siguen? La parte de sociedades no se aplicaba. Eso tiene que ver con la dinámica propia del derecho comercial. Bueno, ¿cómo sigue esta historia y cómo nos afecta a nosotros? Yo les decía que el derecho comercial es cambiante y se producen varios, es decir, se produce en la evolución social otro fenómeno. Se empieza a pensar en la unificación del derecho civil y del derecho comercial. El primer hito histórico, vamos de nuevo, les voy marcando etapas, momentos históricos, es en 1942, donde aparece un código unificado, civil y comercial, donde ustedes menos se lo imaginan. 1942, Segunda Guerra Mundial, Italia sanciona un código unificado. ¿Sí? O sea, auge del fascismo, todavía estaban los fascistas, pero sacan un código unificado. Y más allá de, obviamente que, no es nada bueno el tema del fascismo, lo que a nosotros nos importa no es el tema político, sino que lo que nos importa es que Italia fue la primera que saca un código unificado. Y no solo eso, algo que influencia en nuestro actual código. Ya no aparece la palabra comerciante, aparecen las palabras empresa y empresario. ¿Sí? ¿Qué había pasado hasta ese momento? Resulta que el pastorcito, que yo les contaba que tenía sus ovejitas, empezó a producir en masa, empezó a tener fábricas. Entonces el que era el pastorcito se terminó convirtiendo en empresario. Después vamos a ver eso. Entonces se termina convirtiendo en empresario. Entonces el que intercambiaba, es decir, el que compraba para después revender, queda en cierto modo subsumido dentro del concepto de empresario. Por eso se suprime el término comerciante y se empieza a usar el término empresario, que es un término más amplio. Ahora, yo les dije, para nosotros es un mojón importante. ¿Por qué? Porque en la Argentina también se empieza a cuestionar la división que había hecho Vélez de ambos códigos. Y se empieza a pensar en la unificación de ambos códigos. Con esto ya les estoy mostrando que el código que tenemos actualmente, que fue sancionado, es decir, vigente desde el 2015, no nació de un repollo. Tiene una evolución de 30, 40 años. Por ejemplo, en la década del 80, principios de los 80, encontraban los libros donde se sostenía, ¿cuál era el punto en esa época? El punto era
bueno, ¿cuál es el futuro del derecho comercial? ¿Cuál es la relación entre el derecho comercial y el derecho civil? Y ahí se planteaban, una parte de la doctrina decía, bueno, en realidad desaparece el derecho civil porque el que se expandió fue el derecho comercial. Otros decían al revés, depende de cómo se mirara cada uno. ¿Sí? Y ahí teníamos toda una discusión doctrinaria. Hasta que en el año 86, y esto es lo que probablemente no van a encontrar en los libros, en el año 86 se presenta el primer proyecto de unificación en la República Argentina. Este proyecto de unificación seguía la metodología que tenía, no está, es decir, lo único que queda son los libros antiguos del proyecto, nunca se subió a PDF, nunca se informatizó, ¿sí? Es difícil encontrarlo como antecedentes en el Congreso de la Nación. Bueno, este proyecto, como todo proyecto de código, se pasó por los distintos colegios de abogados, universidades, de forma tal que, como se hizo en el Código del 2015, de forma tal que se le hicieron observaciones de carácter académico que llevaron un poco a hacerle cambios. Aclaro algo que es importante, la metodología. ¿Qué metodología se siguió? Vamos a hacer muy fácil, la voy a decir muy fácil. Se agarró el Código Civil de Vélez y se le agregaron artículos. ¿Me siguen hasta acá? O sea, se siguió usando la misma metodología que tenía el Código de Vélez. Bueno, después fue un proyecto que tuvo muchas observaciones. Piensen que es el primero. Entonces, se llega a un acuerdo político. Esto se lo digo por los diarios, por eso hay cosas que no están en los libros de texto de derecho. Se llega a un acuerdo político, así se planteó en los diarios, donde se sanciona con fuerza de ley, ambas cámaras lo sancionan, se sanciona con fuerza de ley el proyecto, pero el Poder Ejecutivo lo veta en su totalidad. Ese fue el acuerdo político, es decir, estas son palabras mías, le dieron una muerte digna al primer proyecto de unificación. ¿Me van comprendiendo lo que cuento? Muy bien. Ahora, justamente como había un acuerdo político y había una tendencia para generar un proyecto de unificación, acuérdense que seguía la discusión, si unificamos, no unificamos, quién fue primero, el huevo o la gallina, porque en realidad estábamos en eso, y inmediatamente que se veta este proyecto, se designan 2 comisiones para redactar un nuevo proyecto. Una comisión la designó el Poder Legislativo y otra comisión la designó el Poder Ejecutivo. Se redactaron 2 anteproyectos, no llegaron nunca a un proyecto de ley, pero bueno, nuevamente, y esto es lo que quiero que vayan entendiendo, lo que se hace es tomar antecedentes del proyecto del 86, tratar de mejorarlo, agregarle cosas, ¿sí? Bueno, no llegan a ser tratados, o sea, por eso les digo, quedan en anteproyecto ambos. A posteriori, se designa una nueva comisión que presenta, esto sí llega a ser proyecto, presenta el proyecto del 98. Proyecto de unificación del 98, en este caso estaba coordinada por el doctor Alterini. Y voy a mencionar al que coordinaba este proyecto por la influencia que ha tenido en el código actual, que tal vez se sabe poco. Acá tenemos un cambio de metodología en cuanto al código, y la metodología que aplica este proyecto 98 es la metodología que tenemos en el código vigente actualmente. El concepto cambia. Ya estaba sancionada la Ley de Defensa del Consumidor, y lo que hace Alterini
es en vez de, en su libro, por ejemplo, de contratos parte general, es ver a los contratos, no contratos civiles, contratos comerciales, contratos de consumo. Unifica todo. O sea que cada contrato lo analiza por los 3 regímenes jurídicos. ¿Me siguen? Entonces dice la compra-venta. Bueno, la compra-venta tiene estas reglas en materia civil, estas reglas en materia comercial, y se aplica también el derecho del consumo, que ya en ese momento constituía una rama autónoma del derecho. Tal fue la influencia de Alterini que, ¿cuál fue los nombres de la comisión del proyecto del código actual? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? 3 eran. 2 ministros de la Corte. ¿Lorenzetti no era uno? Lorenzetti es uno. Me sale Kemelmacher, no sé si es Kemelmacher. Kemelmacher, sí, Kemelmacher de Carlucci, integrante de la Corte Suprema de Mendoza. Y el tercero no me lo acuerdo. Hayton de Nolasco. Nolasco, sí. Sabía que era un nombre así, de alta alcurnia. Bueno, es una ministra de la Corte. Bueno, cuestión que ¿por qué menciono los ministros, los que estuvieron en el proyecto? Porque me voy a detener en Lorenzetti. Lorenzetti, estoy hablando ahora básicamente de obligaciones y contratos, pero en contratos, ¿qué hace Lorenzetti? Sigue Alterini, sigue la metodología de Alterini. Y no solo sigue la metodología de Alterini al tratar cada contrato, sino que además en sus notas, en los tomos de contratos que publicó él, en las notas están los comentarios al proyecto del 98. Es decir, trataba un contrato y después decía abajo en la nota, en el proyecto del 98 se dijo así, así, así. Pensamos esto, pensamos lo otro. ¿Me siguen? Bueno, eso después lo ve reflejado en el código actual. Por eso lo menciono. Tiene bastantes críticas igualmente la parte de contratos del código, doctor. Tiene cosas buenas y cosas malas, para hacerle claro. Yo la acusé con la doctora Lombardo y hay cosas que nos planteaba la doctora que directamente no encajan. Bueno, ¿no? a ver, cuando vamos a ver varios contratos, yo hay cosas que considero que podrían mejorarse y cosas que considero aciertos. Pero cuando veamos contratos, le voy a pedir, si recuerda lo que vieron, lo hablamos en clase, porque la idea es que ustedes, es decir, que ustedes tengan lo que se llama espíritu crítico, porque van a ser abogados, van a tener que defender, y eso lo tienen que saber para saber cómo defender a su cliente. Entonces, a ver, en lo que es derechos personales, voy a hablar de eso, porque en definitiva esta materia tiene que ver con derechos personales, que son obligaciones y contratos. En lo que es derechos personales, la definición de obligaciones, para hacerles concreto, no es igual, pero es muy parecida a la definición de obligaciones que daba Alterini en su libro de obligaciones. ¿Sí? La temática, la forma de encarar, la metodología para encarar el tratamiento de los contratos es la seguida por Alterini. Después se vuelca. Y más, históricamente, por ejemplo, el contrato de locación, que no lo vamos a ver acá, pero les cuento como anécdota. Históricamente, el contrato de locación, la comisión redactora del 2015 llama a la misma persona que intervino en la preparación de las normas de los contratos de locación en el año 98. ¿Me siguen? Ahora, ¿con qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con un código que tiene las dos estructuras, la civil y la comercial, y donde desaparece la palabra, es decir, muy pocas veces van a ver en el código la palabra comercial, salvo en el enunciado del código. Van a encontrar más la palabra empresa, empresario. Vamos a trabajar sobre eso.
también van a encontrar que en muchas partes del código se ha incorporado el Código de Comercio de Vélez. Por ejemplo, cuando veamos contabilidad, que vamos a ver las registraciones contables, es agarrar parte del Código de Vélez y aplicarlo. ¿Sí? O van a encontrar, yo diría, que el 70% o más son contratos de origen comercial. Y muchos de ese 70% son los contratos que se fueron generando en los últimos 100 años y que no estaban regulados en el Código de Vélez. Por ejemplo, la franquicia, la concesión, contrato de concesión comercial, ¿no? Es más, algo que se incorpora en este código que no estaba en el proyecto de Alterini, los contratos bancarios, tienen una regulación particular. ¿Sí? Y fíjense, una de las cosas, hablé del principio del derecho comercial como un elemento subjetivo. Fíjense que este código, este criterio de aplicarlo a partir de cada sujeto, también lo va a tener. Ya les di el caso de consumo, pero no es solo el único. Si se van a los contratos bancarios, ¿a quién se le aplica la regulación de contratos bancarios? Se aplica todo ese cuerpo de regulación siempre y cuando una de las partes del contrato sea un banco. Si no, no. ¿Me siguen? O sea, si yo soy un prestamista particular, no se me aplican los artículos sobre contratos bancarios. Diferencias. Ustedes habrán estudiado en obligaciones las obligaciones de dar sumas de dinero, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay una discusión sobre si la deuda es en moneda extranjera y entonces si es en pesos, si es en moneda extranjera? Nos vivimos peleando desde que se sancionó. Sí, desde que se sancionó el código, depende del juez que les toque, va para un lado o va para el otro. Ahora, en derecho bancario eso no sucede. Porque en derecho bancario se aclaró especialmente que si ustedes tienen depositados dólares en la caja de ahorro, les tienen que devolver dólares. Y que si el banco les presta dólares, ustedes le tienen que devolver dólares al banco. Es un régimen distinto. En materia de intereses, es igual. Ustedes estudiaron los compensatorios. Cuando no se puede determinar, ¿quién los determina? El juez. ¿Sí? Ahora, en bancario no es así. Primero, todos los contratos bancarios son onerosos, todos. Segundo, si no están determinados los intereses, se aplica una tabla publicada por el Banco Central. ¿Con esto qué les estoy marcando? Les estoy marcando que el derecho bancario hoy es un derecho subjetivo, que al igual que el derecho del consumidor. En el derecho del consumidor, ¿qué encuentran? Encuentran que está regulado la adquisición de productos a través de Internet. Eso no está regulado para los contratos en general. ¿Sí? En los contratos en general encuentran los contratos entre ausentes, que eso venía del Código Civil. Pero el desarrollo sobre los contratos de Internet, el poder de revocar los contratos, es de derecho del consumo. Y si quieren, como cosas nuevas, están regulados los contratos por adhesión, como un régimen distinto al de los contratos de consumo. Ya les explicaré por qué. No sé, Leonardo, si se los explicaron como 3 regímenes contractuales, o 2, cuando vieron contratos. La vi hace 2 años casi, doctor, no, la verdad que no me acuerdo. A ver, le explico por qué. Porque en la comisión redactora trató de generar 2 regímenes contractuales. ¿Sí? Y en realidad, en la forma en que quedó el código, hay 3. Y la doctrina ya se puso de acuerdo que son 3. Por eso le pregunto cómo se lo dieron. Los contratos paritarios, los contratos por adhesión y los contratos de consumo. Sí, profe, sí, se doctor, ven tal distintos cual, los tal cual. Gracias por recordarlo, pero tal cual lo vi.
Bueno, eso lo vamos a volver a ver, porque lo que a mí me interesa mucho es que ustedes diferencien un contrato por adhesión que puede no ser de consumo. ¿Sí? Y los hay y muchos. Por ejemplo, Seguro. cuando yo les... No, a ver, un concesionario de autos. La relación entre el concedente, es decir, el que fabrica los autos, y el concesionario no es de consumo. No, pero es de adhesión, claro. ¿Me siguen? Entonces, por eso es necesario regularlo de manera distinta a los de consumo. Después veremos la relación. ¿Por qué les marco todo esto? No en esta facultad, pero en otra. Yo doy clase en varias facultades. En otra facultad, en un final, no me lo olvido más, pasaron los años y no me lo olvido más, una alumna estaba dando el final y me discutía diciéndome que son los dos. ¿Sí? Con lo cual, yo no es que sé la verdad ni soy absoluto, pero ese tipo de errores no pueden tener. ¿Sí? Porque es un error de concepto grave. Bueno. Y así llegamos al código actual. Doctor, disculpe, pero ¿por qué? Porque ella no entendía por ahí la diferencia que había entre un consumidor que, digamos, no tiene fines de lucro y un... Porque normalmente uno tiende a asociar, sobre todo si digamos, no masticó demasiado la materia, uno tiende a asociar la adhesión al consumo. ¿Sí? Claro. Y en realidad son distintas ópticas, porque el consumo parte de un sujeto. Es más, yo suelo jugar con un ejemplo de facultad. Si ustedes, es un ejemplo nada más, y me estoy adelantando, pero si ustedes de repente, imagínense que le van a comprar algo a un mantero. Todos saben lo que es eso, ¿no? Sí. Listo. Entonces le compran algo a alguien por la calle. Un mate, para tomar mate. ¿Es de consumo? Sí que es de consumo. De acá a la China y 4 vueltas al hemisferio. Ahora, ¿es por adhesión? Y si es un mantero, no sé, porque hasta se puede hablar el precio. Por supuesto. Claro. Pueden establecer las reglas. El ejemplo clásico es el precio, pero ustedes establecen las reglas. Sí, entonces, ¿dónde adhieren? ¿Me siguen? Es un ejemplo de facultad, obviamente, para que se entienda la diferencia. ¿Sí? Ahora es de consumo toda la vida, porque es destino final. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Por eso es absolutamente necesario diferenciar estas 3 estructuras contractuales, estos 3 regímenes, llamémoslo así. Entonces, ¿qué van a encontrar en el código actual? Van a encontrar que un popurrí, llamémoslo así, una cantidad de alternativas. Se partió en el derecho comercial de un derecho subjetivo, pasamos a un derecho objetivo, y sin embargo, en nuestro código actual, y no es el único, a nivel mundial, lo que van a encontrar es que depende de la situación, aplicaremos un régimen o no, o aplicaremos el mismo régimen para todos. Por ejemplo, los contratos paritarios se aplica a cualquiera. No estoy pensando en el sujeto que interviene, sino en el tipo de operación que se está realizando. Ahí no es subjetivo, es objetivo. ¿Sí? Lo que pasa, doctor, que cada vez quedan menos contratos realmente que sean paritarios, ¿no? Es decir, que intervenga el discernimiento, la intención y la libertad de ambos, cada vez quedan menos, ¿no? Porque, digo, sí, a ver, existir existen, es un tema, yo nunca me puse a ver una estadística sobre eso, ¿sí? Pero hay, ¿sí? Cuando usted, yo no considero que, es decir, puedo pensar que es de consumo si compro una vivienda con destino final, para vivir, ¿sí? Pero imagínese que usted va a comprar una vivienda con destino comercial o para revender, ¿no? Tratemos de imaginar eso. Y le dan un boleto de compraventa. ¿Sí? Usted va a poner $200.000. ¿Le va a decir, adhiero?
Si quiere, No, digamos, está bien, pero yo por ahí me digamos $1 millón refería, de dólares, ¿no? También, sí. por ahí me refería, por ejemplo, al contrato de locación. No sé si si juega tanto la intención y el discernimiento de ambos, porque digo, si yo voy a alquilar un departamento para usarlo como vivienda familiar, y el locador me va a decir es tanto y punto, y digamos, no hay Bueno, tanto. ahí digamos que discerniremos si es por adhesión o no, ¿sí? Porque Claro, por adhesión, así usted cambie dos cláusulas, si las cláusulas principales y la mayoría siguen siendo por adhesión, va a ser por adhesión, ¿sí? Pero es una cuestión de casuística, básicamente. El contrato paritario de Vélez, ¿sí? Básicamente era sentarse uno de un lado, otro lado, del otro lado de la pared, de la mesa, y negociar cláusula por cláusula. Eso se ha convertido ya, si quieren, ahí sí es mi opinión, no significa que sea absoluta, eso se ha convertido en una utopía en la práctica. Ahora, que se negocia, se negocia. Les voy a dar otro ejemplo. En un banco, ustedes suelen asociar todos los contratos bancarios a contratos por adhesión. Bueno, claro, van a un banco y les van a dar un contrato, le dicen tomá y firmá. Eso es por adhesión. Ahora, supónganse que son los dueños de una empresa, ¿sí? Y están negociando, renegociando las cláusulas. Es muy probable que hagan un contrato peleando cláusula por cláusula. Y que ese contrato sea, llamémoslo, paritario, y que no sea de consumo, porque no todos los contratos bancarios son de consumo. ¿Me sigue? Por supuesto, no es en volumen, la mayoría de los contratos bancarios son por adhesión y de consumo. ¿Sí? Pero puede no haberlo. Si ustedes, por ejemplo, le piden un crédito al banco, ustedes tienen un kiosco, y le piden un crédito al banco para comprar alfajores, para revender los alfajores, eso no es de consumo. Porque lo están aplicando al negocio. ¿Sí? Por eso les digo, es decir, lo importante es que distingamos los tres regímenes. ¿Por qué? Porque las reglas aplicables son distintas. ¿Sí? La conclusión final, que creo que la dije al principio, es que la experiencia que tenemos es que estamos, digamos, en la aventura de ver si los dos sistemas, un sistema dinámico y un sistema más estático, dependiendo de la rama del derecho, pueden actuar en conjunto. ¿Sí? No todo el mundo, es decir, a nivel jurídico, no en todo el mundo existen los códigos unificados. Hay países que siguen teniendo y que han adoptado, convencidos, la separación entre las dos ramas del derecho. ¿Sí? Así que bueno, ese sería, si se quiere, la introducción, la primera bolilla. ¿Sí? Y Perdón, son 19... doctor. Adelante. Lo mismo sucede con la cuestión del criterio subjetivo y objetivo. Terminan conviviendo, digamos. Terminan conviviendo. Miren, se me ocurren 400 ejemplos. ¿Sí? En las sociedades, a ver, durante mucho tiempo, hasta la sanción del código, el criterio fue subjetivo. Si yo era una sociedad comercial, se me aplicaba la ley de sociedades. Si no era una sociedad comercial, se me aplicaba el Código Civil. Hoy en día, lo que era la ley de sociedades comerciales se llama Ley General de Sociedades. Pero les digo más.
Si ustedes ven la evolución de las sociedades, y hoy está en la Argentina eso, actuando, por eso les digo, todo esto es dinámico. Si ustedes ven la evolución de las sociedades, allá por 1930, en un ducado de Europa, pero lo importante, vuelvo a decirles, lo importante es quién tiró la primera piedra, ¿no? Porque después se sigue desarrollando a partir de ahí. Largan el concepto de empresa unipersonal de responsabilidad limitada. En la República Argentina hoy, en vez de adoptar ese criterio, se adopta el criterio de sociedad anónima unificada, ¿cómo se llama? SAU, sociedad anónima. Bueno, tengo estos, debe ser mi Alzheimer incipiente. Y la otra es la sociedad anónima simplificada, por eso se me cruzaron las dos. En ambos casos, lo que se está permitiendo es que haya un solo socio. Nosotros adoptamos ese criterio en vez de adoptar el de empresa unipersonal de responsabilidad limitada. ¿Sí? Criterio que ha adoptado, si bien aparece en Europa, Brasil, por ejemplo, tiene la empresa unipersonal. ¿Sí? ¿Y eso qué es? ¿Qué significa eso? Eso significa que una sola persona puede ser el titular de una persona jurídica. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bueno, ¿y eso por qué surgió? Porque tiene que ver con la evolución social y la necesidad de limitar la responsabilidad patrimonial. ¿Mm? Y en la República Argentina, ¿por qué tenemos estos esquemas? Porque sociedad anónima unipersonal, perdón, por eso tuve un vaído. Ahora, ¿por qué adoptamos ese sistema? Porque si no, lo que pasaba, que era de práctica, era que yo constituía una sociedad, uno era el verdadero socio y el otro le prestaba el nombre como accionista. ¿Sí? Bueno, todo eso tiene que ver con la evolución. Eso es permanente evolución. Eso es derecho comercial. ¿Mm? Bueno. Vamos a lo que sería, con esto queda cerrada la bolilla 1. Voy a hablar unos minutos más, empezar con la bolilla 2, con el concepto de empresa, y mañana lo vamos a seguir a las 7 de la tarde. La unidad 2 dice teoría general de la persona humana, características básicas de las personas jurídicas privadas, introducción al régimen de sociedades, y después sí les habla de empresa. Yo no sé si vieron sociedades. ¿Alguno vio sociedades? ¿Personas jurídicas? ¿No? No. Bueno, No. les voy a dar... No, Parece que es correlativa. No, es correlativa. Está bien. Correlativa con esta. Entonces les voy a dar un pantallazo rápido, porque lo que quiero que diferencien, y esto les va a servir para toda la carrera, una empresa no es un sujeto de derecho. Pónganse eso en la cabeza. Ni se les ocurra decir que una empresa puede contraer obligaciones o tener derechos. Porque no es un sujeto de derecho, es un objeto de derecho. ¿Quién es el sujeto de derecho? ¿La persona humana o la persona jurídica? ¿Me entendieron esto claro? O sea que yo puedo ser el titular de una empresa, como dice el código. ¿Quién es el que queda obligado? Yo. ¿Me siguieron? Para nosotros, no para el derecho laboral que define la empresa, para nosotros, para esta materia, la empresa es un concepto económico. ¿Sí? ¿Cómo funciona el tema de las personas? Por eso les digo, voy a hacer un pantallazo general. Para eso vamos a agarrar el código. Siempre me van a ver agarrar el código.
¿Qué artículo, profesor? A eso voy, ya le digo. Gracias. No pretendan conmigo que me acuerde de todos los artículos. Parta del artículo 141, que es Capicúa, ¿sí? Así no se le olvida más. Yo no les voy a preguntar en el examen los números de artículos, como bien les dijo la doctora Puente. Yo no pregunto los números de artículos y creo que ninguna de ellas tampoco, pero sí tienen que saber el concepto y el contenido, ¿no? Cuando ustedes van a personas, las personas se dividen en personas humanas y personas jurídicas. ¿Sí? ¿Quién puede ser titular de una empresa? ¿Una persona humana? Sí, por supuesto que sí. ¿Un mono? No. Que para algunos es persona no humana, pero un mono no puede ser titular de una empresa. ¿Sí? Ok. La persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Están definidas en el artículo 141. Es una definición descriptiva, por eso se la cito. Todos los entes, para nosotros, desde el punto de vista del derecho, ente igual a todo lo que es, todo lo que existe. ¿Sí? Todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? O sea, no son las personas humanas, sino aquello que existe a lo que el derecho le da la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Una persona jurídica tiene un objeto, o sea, en definitiva, la actividad, lo que va a realizar. ¿Sí? Por eso pueden contraer obligaciones, adquirir derechos para cumplir con su objeto. Se aplicaría el principio de especialidad en este caso, ¿no, doctor? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que solamente pueden adquirir derechos, es decir, tienen capacidad, pero para el cumplimiento de su objetivo. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Esto no me quiero extender, porque si no hablamos de persona jurídica toda la vida, pero el punto es, piensen que en la Ley de Sociedades, el artículo 59, les dice que el representante de la sociedad la puede obligar en la medida que las obligaciones que contraiga no sean distintas a las de su objeto social, ¿sí? En realidad no sean notoriamente distintas, ¿sí? Pero bueno, el límite de la actividad de una persona jurídica está en el objeto. Eso es lo que puede realizar. Y tiene una personalidad diferenciada de los integrantes, de los socios, ¿sí?, que la componen, de los asociados o los socios, dependiendo del tipo de persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas distinguimos, como distinguía a Vélez, en eso siguen a Vélez igual, las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. ¿Sí? Las públicas están en el 146, las privadas en el 148. A las públicas, llamémosle así, se los hago muy resumidamente, derecho administrativo. Ahora, las privadas, que están en el 148, son un montón. Tienen las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias o confesiones que no sean del culto católico, porque el culto católico es persona jurídica pública por el artículo de la Constitución, que nunca reforman. Y perdón, con el perdón, yo soy católico, pero más allá de eso, considero que estamos en un Estado que tiene que ser laico, ¿sí? Perdón, no me quiero meter en la religión de todos, ni estoy pensando decir que no se sienta nadie afectado. Pero bueno, esto de que el Estado reconozca a la religión católica como la verdadera, hace que
la Iglesia Católica sea una persona jurídica pública y que el resto de las iglesias sean personas jurídicas privadas. ¿Sí? Las mutuales, las cooperativas, los consorcios de propiedad horizontal son personas jurídicas privadas. ¿Sí? Cada una tiene distintos fines. Por eso el código, cuando habla de personas jurídicas, habla de fines. ¿Sí? No es lo mismo una sociedad que tiene un fin de lucro, siempre la sociedad tiene un fin de lucro, que las fundaciones y las asociaciones civiles, donde no hay fines de lucro, y si lo hay, no es lo esencial, como el caso de las asociaciones. ¿Sí? La asociación, ¿a qué apunta? A beneficiar a sus asociados. Un club de fútbol es una asociación. ¿Sí? Entonces, van a encontrar diversidad de personas jurídicas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de empresa, si se van al artículo 320, van a ver, que va a ser algo de lo que vamos a hablar mañana, en el artículo 320, denme un minuto que llego, les dice, están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas. O sea, señores, no me interesa si es una empresa o no, todas las personas jurídicas privadas. Y quienes realizan su actividad económica organizada o son titulares de una empresa. Ya mañana veremos qué es actividad económica organizada, o titulares de una empresa. O sea, puedo no ser, puedo ser una persona humana, y como soy titular de una empresa tengo que llevar contabilidad. ¿Me van siguiendo? Siempre el centro de imputación normativa es la persona, o jurídica o humana. Con lo cual ustedes pueden tener una persona jurídica que es titular de una empresa, ¿sí? Con lo cual tiene que llevar contabilidad porque es persona jurídica y a eso se agrega que es titular de una empresa, o una persona humana que es titular de una empresa. ¿Sí? Con esto, y la última definición que les doy, ¿qué es una empresa? Voy a dar, para dejarla picando para seguir mañana. Hoy terminamos unos minutitos antes, mañana hasta que las velas ardan. Una empresa, voy a seguir la vieja definición de Alperín a manera introductoria. En los libros que están en bibliografía básica, lo más probable es que no esté citado Alperín. Alperín, ¿quién es? Es un gran comercialista de la década del 60. Ahora, todos los que están dando las definiciones de empresa, hoy, en realidad fueron alumnos de Alperín. ¿Sí? Entonces, partimos de ahí. ¿Qué dice Alperín? Que la empresa es la organización de los elementos materiales, inmateriales y recursos humanos para la producción de bienes y servicios. Organización. ¿Quién organiza? El empresario. ¿Me siguen? Elementos materiales, las máquinas, el establecimiento. Inmateriales, marcas, patentes. ¿Sí? Recursos humanos, obviamente, los empleados. ¿Para qué? Para la producción de bienes y servicios. ¿Y por qué doy esta definición? Porque el resto de la materia vamos a desarrollar los elementos materiales, los elementos inmateriales. ¿Sí? Hay una bolilla que es marcas, patentes, dibujos, diseños industriales. Todos son componentes de la empresa. Bueno, nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.